Hoy vamos a ver el tema 4, empezar con el tema 4. Vamos a ver estabilidad de intermediarios. Tenemos los carbocationes, los radicales libres, eso vamos a ver, carbocationes y radicales libres. Entonces, estabilidad de intermediarios. Entonces, si suponga que tengamos un carbocatión, tenemos un metilo, un hidrógeno y otro metilo. Ese es un catión isopropilo. Entonces este está estabilizado por efecto inductivo, porque los grupos metilos se dan electrones para disminuir y distribuir esta deficiencia electrónica en este carbono. Hay deficiencia de electrones porque hay una carga positiva. Entonces los electrones, además que tiene hibridación en sp2 y el metilo tiene hibridación en sp3. Entonces los electrones van hacia el átomo más electronegativo. Bueno, ¿cómo se indica el efecto inductivo? Con una flechita hacia donde van los electrones del enlace. Entonces el carbono queda delta más, y acá este metilo también cede electrones, queda delta más. Entonces al cederse electrones disminuye esta carga positiva, entonces queda una carga parcial positiva. O sea, esta carga positiva aparentemente estaba completa, ahora vemos que está distribuida la carga. Entonces eso le estabiliza, o sea que el efecto inductivo estabiliza entonces al carbocatión. Entonces, cualquier efecto que disminuya esa deficiencia electrónica del carbono lo estabiliza. Bueno, ahora ese efecto inductivo, entonces ya saben cómo hacer para un carbocatión. ¿Ah? Ahora vamos a ver hiperconjugación. Entonces, bueno, la hiperconjugación se llama hiperconjugación isovalente. En los casos de los carbocationes se llama isovalente. Bueno, entonces hacemos de nuevo. Un carbono con carga positiva y unidos al carbono tenemos grupos metilo. Este es el carbocatión terbutilo. Entonces, vamos a ver que los tres metilos presentan estructuras, hacen que este carbocatión tenga muchas estructuras resonantes por hiperconjugación. Entonces, ¿qué es la hiperconjugación? Es cuando el carbono vecino al carbocatión hay enlaces sigma, carbono-hidrógeno. ¿Ya? En carbono vecino, o sea, este carbono, este y este. Entonces, esto vecino al carbocatión. Entonces vamos a dibujar los enlaces carbono-hidrógeno, por lo menos en este. Bueno, entonces lo que ocurre es, como acá hay una deficiencia electrónica, entonces estos electrones sigma se deslocalizan, formando un doble enlace, y ahí se neutraliza la carga positiva. Entonces se forma una estructura resonante. ¿Ven? Acá se forma carga positiva, acá esta parte está igual, pero acá cambia. Acá desaparece, no se coloca el enlace, porque este se deslocalizó. Los electrones sigma pasaron a formar electrones pi. Entonces se dibuja un hidrógeno con una carga positiva. Pero en realidad hay enlaces parciales acá, ¿no es cierto? Porque la combinación de todas las estructuras resonantes es la molécula real, o el carbocatión real.
Bueno, las otras partes queda todo igual. Bueno, entonces acá tenemos la carga positiva sobre el carbono, acá sobre un hidrógeno. ¿Cuáles son las otras estructuras resonantes? Acá, cuando este se deslocaliza a esa posición, a este carbono e hidrógeno, entonces acá este hidrógeno queda con la carga positiva ahora. Entonces queda hidrógeno, acá carga positiva, y acá el nuevo enlace. El resto todo igual. ¿Ven? Después, como este pasa acá, ahora hacemos que este pasa acá. O sea, este enlace pasa acá, donde no hay, ¿cierto? Entonces tenemos la otra estructura. ¿Entienden o no? Este pasa acá, tenemos el hidrógeno con carga positiva, este hidrógeno, ahora el nuevo enlace, o sea, este hidrógeno, carga positiva. Y este carbono va a tener un nuevo enlace con ese hidrógeno, y queda este hidrógeno, después doble enlace, carbono, y el resto todo igual, ¿no es cierto? ¿Mm? Bueno, y la otra estructura se hace con los otros metilos. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos que este pasa acá, acá queda la carga positiva, vamos a tener este mismo compuesto, esta misma estructura acá. Entonces, podemos seguir acá, o sea que desarrollamos los enlaces, colocamos en este carbono. Entonces, lo que nosotros queremos hacer ahora es que este par de electrones vuelva acá, pero acá comienza a deslocalizarse. O sea, sobre este metilo, en esos enlaces, entonces se deslocaliza. Y este, a ver si le resulta difícil acá, esto, entonces vienen acá. Se desarrollan esta estructura, entonces hacen todo lo mismo, este y esto para este metilo. ¿Sí? Y después con esta hagan lo mismo, o sea, a partir de este hagan este y este. ¿Sí? O si no, hace como lo dice acá. Entonces, si este pasa acá y este acá, queda un doble enlace, carbono, carbono acá. ¿Sí? Acá un simple enlace, carbono, después tenemos todos los enlaces en este carbono. Acá tenemos metilo, y acá un protón, ¿sí? Un enlace hidrógeno y otro enlace. ¿Sí? Bueno, después, acá se hace todo tal cual como se hizo acá. O sea que estos electrones sigma pasa acá a formar el enlace sigma. Entonces vamos a tener acá, vamos a hacer allá arriba, tenemos entonces, tenemos esta parte toda igual. H3, doble enlace, acá viene protón, acá carbono, acá ya no está el protón ahí, porque este par de electrones viene a formar el enlace, ¿no es cierto? Entonces sacamos la carga, entonces como este viene acá, tenemos así, y acá protón y acá este enlace. Acuérdense que este pasó acá, ahora este pasó allá, ahora este pasa allá. Entonces, este pasa acá, y ahí queda la carga positiva acá, ¿no es cierto? Y así vamos a seguir con este metilo. En total, por cada metilo tenemos 3 estructuras por hiperconjugación. O sea, entonces tienen que hacer por lo menos 3 estructuras
a partir del original. 1, 2, 3, y después tiene que decir por cada, acá hay metilos, ¿no es cierto? Por cada metilo hay 3 estructuras resonantes por hiperconjugación. Cuando más estructuras resonantes por hiperconjugación es más estable el carbocatión. Entonces, ¿por qué se estabiliza? Porque acá estos aparentemente tienen simples enlaces. Acá, este aparentemente tiene, pero tiene un cierto carácter de doble enlace, como vemos en todas las estructuras. O sea que este y este tienen carácter de doble enlace. El doble enlace es más estable que un simple enlace. Bueno. Además, vemos que al principio la carga positiva estaba en un solo carbono, ahora está distribuido. Si se observa toda la estructura, vemos que se distribuye la carga positiva. Acá la carga está en esta, acá en este hidrógeno, acá en este, y así sucesivamente. ¿Sí? Se distribuye la carga positiva. Entonces eso, teniendo en cuenta estas estructuras, se llama estructura de enlace de valencia, y se demuestra la hiperconjugación de esta forma, ¿sí? Con estructuras resonantes, o sea, unas flechas con doble punta, se abren los corchetes, ¿cierto? Se abre y se cierran los corchetes. O sea, al comienzo se abre y después cuando se termina, ya. Entonces, con 3 estructuras ya está, y dicen cuántas estructuras. Vamos a hacer un ejercicio. Si tenemos un ciclo y tenemos CH2 y acá la carga positiva, acá hay una carga positiva, acá es CH3 entonces, ¿está bien? Ese es el ejercicio 112B. ¿Ustedes ven ahí? Hay una carga positiva, yo veo que hay un CH2 acá la carga, entonces quiere decir que hay un hidrógeno que está escondido, ustedes saben que está, pero no está puesto, ¿sí? Entonces, si acá está la carga positiva, acá hay un hidrógeno, ¿sí? Porque ahí no veo ninguna carga positiva, que no está colocado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Colocar los hidrógenos vecinos, porque ahí, con esos hidrógenos vecinos, carbono y hidrógeno vecino, con este se origina la hiperconjugación. ¿Tá? O sea que acá tenemos, en el carbono vecino al carbocatión, tenemos un solo hidrógeno. Y tiene solo 2 estructuras entonces. Este viene acá, el enlace sigma, se deslocaliza y se obtiene entonces la otra estructura. ¿Ven? Entonces, si tenemos que este enlace sigma pasó a formar el doble enlace, queda un protón solito ahí, ¿cierto? Con 2 estructuras nomás. Bueno, ese sería el 112 pero en el B, punto B. Bueno, ahora vamos a ver en el mismo ejercicio hay otra estructura. Bueno, ven, en este caso hay 2 estructuras resonantes nomás. O sea, están menos estabilizadas que en el terbutilo. Ahora, si tenemos tenemos un doble enlace en esta posición, y después acá, CH3 y acá la carga, entonces cambia. Entonces, este carbocatión, ¿qué tiene en los carbonos vecinos? Acá no, acá hay doble enlace, entonces ahí no. ¿Qué tiene? ¿Dónde están los hidrógenos en carbonos vecinos? Acá tenemos 3, ¿ya? Y acá
Acá hay 2. ¿Ven? Entonces, ¿cuántas estructuras resonantes por hiperconjugación van a haber? Van a haber 3 en el metil, por este metilo, y 2 acá. Son 5 estructuras más la original. ¿Entienden? Después lo que yo veo es que hay resonancia, o sea, deslocalización de electrones pi acá. Estos son electrones pi que se deslocalizan en la posición, en el enlace del signo, y queda esta carga, se neutraliza y queda acá. Son 2 estructuras resonantes. Entonces, este está estabilizado por los 3. Está estabilizado por efecto inductivo. Ustedes miran bien ahí un efecto inductivo. Después, el efecto de hiperconjugación se llama efecto de resonancia por hiperconjugación. ¿Ah? Isovalente porque es un carbocatión. Entonces tenemos efecto inductivo, efecto de resonancia por hiperconjugación y también tenemos efectos de resonancia. Bueno, en este último se superponen los orbitales 2pz. O sea, el 2pz de este con este y el 2pz de acá, porque acá hay un doble enlace. Acá hay direcciones SP2, SP2 y SP2. Bueno, este es el más importante de todo. Es el más importante. ¿Por qué? Porque la resonancia estabiliza más que la hiperconjugación, porque es más efectiva la superposición del 2pz de un carbono con el 2pz del otro carbono. ¿Ven? El 2pz del otro carbono. Se superpone, se solapan. Entonces, los electrones que participan en la resonancia tienen mucho espacio para moverse, ¿no es cierto? Y, o sea, son atraídos por 3 átomos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Átomos de carbono. Entonces, eso le estabiliza al carbocatión. Entonces tienen que hacer la estructura resonante. Ahora, vamos a ver, teniendo en cuenta la teoría orbitales moleculares, vamos a hacer esto después para que vean que la resonancia por hiperconjugación es menos efectiva. ¿Ya? Estabiliza menos, eso vamos a ver después. Ahora vamos a hacer las estructuras acá, las estructuras de enlace de valencia. Bueno, entonces, vamos a ver que el efecto inductivo, ¿cómo se representa? Que los electrones, el metilo cede los electrones del enlace hacia el carbocatión. Entonces queda delta más sobre el metilo. Y ese es el principal de todo. Después este no. Este es el grupo metileno. Entonces eso es efecto inductivo. Al ceder estos electrones, este se neutraliza parcialmente, queda delta más. Se distribuyen las cargas positivas. ¿Está? Entonces por eso le estabiliza el efecto inductivo. Pero ese efecto es menor comparado, se estabiliza menos que la hiperconjugación. Entonces vamos a hacer, o sea, una vez se copien eso, vamos a hacer la estabilización, o sea, la estructura resonante por hiperconjugación. Vamos a hacer. Entonces ponemos carga positiva y desarrollamos el grupo metilo. Ahora, como les dije, ¿qué era que se deslocalizaba entonces la hiperconjugación? Los electrones sigma, carbono, hidrógeno. Entonces esto forma los enlaces y tenemos otra estructura. Doble enlace, carbono, y acá queda un protón, y acá hidrógeno y acá hidrógeno.
Acá están los hidrógenos que después se van a deslocalizar también sus electrones, este y este. Bueno, ¿cuál sería la otra estructura? Acá falta el doble. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que se deslocaliza? Entonces, este par de electrones sigma pasa acá, a formar un enlace. ¿Sí? Entonces tenemos acá se forma un enlace, acá queda un hidrógeno con la carga positiva. Y acá un enlace. Y acá queda esto todavía que no está aquí, intacto. ¿No es cierto? Y acá hay un doble enlace. Bueno, después la otra estructura es cuando estos electrones sigma pasan acá. ¿Sí? Entonces por cada metilo tenemos 3 estructuras. 1, 2 y ahora vamos a hacer la otra. Bueno, acá quedó el protón, ¿no es cierto? Solito sin el enlace. Entonces acá, acuérdense que hay 2 hidrógenos. Bueno, entonces a partir de acá, acuérdense que se tienen que restablecer todos los enlaces del metilo. Entonces este tiene que venir acá y este se deslocaliza. Estos electrones sigma se deslocaliza y los electrones pi pasan a formar el enlace sigma. ¿Sí? ¿Ven? Si ustedes no entienden acá, vuelven acá y a partir de ahí, entonces hagan lo mismo. O sea, este par de electrones viene acá y ahí va a quedar lo mismo. ¿Sí? O sea, a partir de acá, empiecen a deslocalizar estos electrones. Viene acá y listo. Si nosotros partimos de acá, esto deslocalizamos y este cambia de posición, pasa acá. Bueno. No sé si hago acá, ¿se ve esta parte? A ver, Sí, vamos a ver. profesor. ¿Se ve? Bueno, vamos a ver. Sí. Entonces, este pasó acá. Acá hay un doble enlace. Y acá había un hidrógeno. Pero acá se quedó un protón. ¿Ven? Quedó un protón solito. Bueno, entonces eso venía así. Y ahora lo único que nos queda es que este par de electrones pasa a formar el enlace carbono-hidrógeno. ¿Mm? ¿Ah? Entonces, esta es la estructura original. Esta sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ahora, esta es la otra. Cuando acá queda el protón solito. Acá el enlace, doble enlace, y acá el metilo. ¿Mm? Bueno, ahí terminamos. O sea, por cada metilo hay 3 estructuras. Y por este grupo metileno acá, que tiene 2 hidrógenos, 2 estructuras. Bueno, ahora vamos a hacer la resonancia. Bueno, en la resonancia teníamos acá un doble enlace. Acá metilo, acá había hidrógeno, que no hay necesidad de poner, porque eso era para hiperconjugación. Entonces en la resonancia se nota bien que los electrones pi pasan por el carbono vecino, o sea, en este enlace forma el doble enlace. Y esta carga se neutraliza y pasa acá.
Acá la carga positiva. Se puede colocar adentro o afuera. ¿Ven? Entonces estas dos son las únicas estructuras resonantes. Bueno, entonces esta la resonancia estabiliza más. ¿Entienden? Más importante. O sea que esta estructura está muy estabilizada. ¿Sí? Es más estable este carbocatión que en el caso anterior. En el caso anterior no había resonancia. ¿Sí? Bueno, esto mismo que ocurre en los carbocationes ocurre en los radicales libres. O sea que en los radicales libres tenemos, por ejemplo, este radical libre es terciario. ¿Sí? Y en el caso de que había una carga positiva, un carbocatión terciario. ¿Está? Terciario, ¿por qué? Porque ese carbono donde está la carga está unido a 3 carbonos. ¿Sí? Entonces ese terciario es más estable que uno secundario. O sea, este es más estable que un carbocatión secundario. Este es radical libre. Y ese es más estable que este, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser así. ¿Vale? Un radical libre, podemos poner así CH3, CH2, y acá el radical libre. ¿Sí? Bueno, y este mayor que en este caso. ¿Sí? Bueno, ¿por qué entonces? Por el efecto inductivo. Acá hay deficiencia electrónica, porque hay solamente 7 electrones, en lugar de 8. Al torno al carbono hay 7 electrones en cada uno de estos. Entonces, para disminuir la deficiencia electrónica tenemos efecto inductivo, efecto por hiperconjugación. Acá no hay resonancia, pero puede haber resonancia también. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer hiperconjugación ahora, ¿sí? Entonces vemos acá la hiperconjugación en este. ¿Sí? Este es un radical libre etilo. Entonces tenemos CH3, CH2 y ahí. Entonces desarrollamos la estructura. Tenemos carbono, hidrógeno. Ese es el carbono vecino, ¿no es cierto? Los enlaces. Y acá tenemos la deficiencia electrónica. Este tiene ideación SP2 y este es SP3. Entonces, los electrones sigma, cuando se trata de radicales libres, la ruptura es homolítica. Homolítica quiere decir que cada átomo cede un electrón nomás. Acá no hay ruptura, formación de un nuevo enlace. Acá sí ruptura. De estos dos, un electrón viene acá. ¿Ven la forma de la flecha? Es una semiflecha. Semiflecha para indicar movimientos en el caso de los radicales libres. Movimiento de electrones. Bueno, de estos dos, uno viene acá, acá se completa, forma el doble enlace, y acá ¿qué pasa? El otro electrón pasa sobre el hidrógeno. Entonces tenemos carbono, un hidrógeno solito con un electrón, el doble enlace acá, hidrógeno, hidrógeno. Y acá, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, ahora tenemos que estos electrones tienen que ir acá, y acá tiene que dar el hidrógeno con un electrón. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá, este electrón aporta, este electrón viene acá.
Y de acá, este par de electrones, uno viene acá. Uno acá, forma el simple enlace y este queda con el otro. ¿Sí? Bueno, no sé si entendieron eso. A ver, entonces, de este par de electrones, uno viene acá y el otro acá. ¿Sí? Y este hidrógeno que tenía un electrón, ese electrón viene acá. ¿Sí? Entonces tenemos carbono con un hidrógeno, acá tenemos el hidrógeno con un electrón, hidrógeno, carbono y acá todo igual. Ahora hacemos con este hidrógeno, este tiene que ir, un electrón va acá, ¿tá? Y este electrón acá, entonces forma un enlace sigma. Y de este par de electrones, un electrón viene acá, sobre el protón. Entonces, tenemos acá simple enlace, y acá el hidrógeno con un electrón. Bueno, ¿entendieron? O sea, siempre tiene que haber un carbono vecino del carbono donde hay deficiencia electrónica. Un carbono vecino donde hay por lo menos un enlace carbono-hidrógeno. ¿Sí? Y acá tiene el carbono vecino, de ahí ese carbono, ahí tiene 3 hidrógenos. Bueno, y listo, entonces ahí se cierra la corchete, acá se abre y acá se cierra. Bueno, eso entonces. Ahora vamos a la representación por medio de orbitales moleculares. Entonces, Profe, el fíjese metilo. que quedan 3 minutos nomás, así nos sigue explicando cuando se apaga. Acá, este par electrónico está sobre el carbono, no el par electrónico, el único electrón radical libre está sobre el carbono, sobre este. Entonces, el carbono vecino tiene 3 enlaces. 3 enlaces con los hidrógenos. O sea, esta hibridación es sp3. Este carbono tiene hibridación sp2. O sea que un enlace va hacia un costado, ¿cómo es? Depende del plano. Y toda esta parte está en el mismo plano. Y tiene un 2pz perpendicular al plano. O sea que esta parte, y este, están en un mismo plano. En cambio acá no, la hibridación es sp3. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, como el metilo ahí gira libremente en torno a este carbono, en torno a ese carbono, gira. Entonces, cuando este se coloca, este enlace, vamos a dibujar el sp3 acá con el hidrógeno. Tiene que colocar paralelo al 2pz. Este 2pz está vacío. ¿Ah? O está vacío o tiene un electrón. Tiene un electrón, porque vacío en el caso del carbocatión. Ahí tiene un electrón, entonces no está vacío. Bueno, entonces electrón vacío, y acá le dibujamos el sp3 con el lobulito de abajo, ¿sí? Es un lóbulo largo y otro lobulito más abajo. Entonces se superpone. Ah, y acá falta completar, se superpone con el hidrógeno. Borramos este. Bueno, ahí. Entonces, el solapamiento del lóbulo superior con el 2pz, el lóbulo inferior con el lóbulo inferior del 2pz. Entonces, al superponerse esto, forma una nube por arriba y otro por abajo. Entonces vemos que acá hay 2 electrones que se mueven en torno a los
de los dos núcleos, el núcleo de hidrógeno y el núcleo de carbono. ¿Ven? Se mueven acá, acá. La mayor probabilidad se encuentra acá, de encontrar ese par de electrones. Después tenemos el hidrógeno, este electrón que está solo. Entonces ahora, como estos dos se superponen por arriba y por abajo, entonces en esas nubes tenemos 3 electrones. ¿Ah? O sea, este electrón y esos dos son 3. Entonces la superposición, como este es el tamaño, el lóbulo inferior es más pequeño que los lóbulos eran iguales de tamaño. Entonces en la resonancia la superposición es más efectiva. Por eso, entonces, la resonancia estabiliza más. Y acá el lóbulo este es más pequeño. ¿Sí? Tiene diferente tamaño. ¿Sí? Entonces la hiperconjugación estabiliza. Entonces, los radicales libres es importante para el tema de alcanos. Ahí vemos entonces las reacciones en los alcanos y vemos que la hiperconjugación es importante ahí en eso. Hiperconjugación de radicales libres. La resonancia, en caso de que tengamos un carbocatión, este es el cation bencilo. Eso ya vimos nosotros la resonancia acá. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, la resonancia acá, este par de electrones pasa acá, queda la carga positiva. ¿Tá? Después este pasa acá, queda la carga positiva acá, este pasa acá, carga positiva. Después el doble enlace pasa acá y tenemos otra vez el cation. Entonces, este por ejemplo es el cation bencilo. Entonces esto viene acá. Bueno, después la otra estructura es, o sea, si este viene acá queda como positiva, después viene hasta acá y así sucesivamente. O sea que este viene y acá la carga. ¿Ven? Después, este par de electrones viene. Bueno, entonces este viene acá, pero ¿se veía todo esto o no? La pantalla, digo, la pizarra se veía. ¿No? Sí, profe. Ah, bueno, entonces este viene acá y queda la carga positiva acá. Acá queda la carga positiva y acá el doble enlace CH2. Después, el par de electrones pasa acá y queda nuevamente la carga. ¿Ah? Queda la carga sobre el carbono, CH2 con la carga. Acá, doble enlace, y el resto todo igual. Entonces, entre este y este, la diferencia es la posición de los dobles enlaces dentro del anillo. 5 estructuras resonantes. Acá es diferente la posición de los dobles enlaces dentro del anillo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si aparece en lugar de un hidrógeno otro anillo? Se estabiliza más porque van a haber 5 estructuras más. O sea, sacamos un hidrógeno y ponemos un hidrógeno, dejamos y el otro hidrógeno lo reemplazamos por un anillo. Un benceno, un fenilo. Entonces ponemos doble enlace acá, acá y acá. ¿Ven? Entonces acá se va a estabilizar más el carbocatión todavía, porque va a tener con este anillo 5 estructuras resonantes. Y después, a partir de acá, con este anillo, otras 5 más, vamos a tener en total 10 estructuras resonantes.
¿Entienden o no? Entonces, o sea, el carbocatión está más estabilizado acá con los dos fenilos que cuando tiene un solo fenilo. O sea, con este fenilo entonces hacemos todas las estructuras. Y después decimos que con el otro fenilo hay otras 5 estructuras resonantes más, entonces más estable. ¿Ven? Entonces podemos empezar a hacer acá una, podemos ver, ¿ven? Este para electrones pasa acá, cada doble enlace acá la carga positiva. Y vamos a tener todas las mismas estructuras, ¿sí? Bueno, entonces el carbocatión bifenilo va a ser más. ¿Qué pasa si en lugar de poner colocar un anillo, le colocamos un metóxido acá? ¿Cuál es el efecto del grupo metóxido? O sea, lo que estamos viendo ahora son estructuras resonantes, ¿no es cierto?, que le estabilizan el carbocatión. Entonces, tenemos ese es el catión bencilo. Entonces, si le ponemos un oxígeno y un metilo, esto se llama metóxido. ¿Sí? Metóxido en la posición para con respecto al carbocatión. Entonces, para metoxifenilo. No, esto es un bencilo, para metoxibencilo. Bueno, entonces ustedes tienen que ver el efecto de este grupo con respecto a esa carga. Si distribuye o aumenta la carga. Si este grupo aumenta la carga, entonces lo desestabiliza. ¿Sí? Lo que para estabilizarse tiene que distribuir la carga. Entonces, vemos que cuando hay ese oxígeno o ese elemento que tiene para electrones, para acceder al anillo, entonces eso parece que vamos a ver qué ocurre, cuál es el efecto. Entonces, ese para electrones le está cediendo al anillo por resonancia. Forma un doble enlace y este se deslocaliza. Los electrones pi pasan al enlace vecino. No, al enlace vecino no, porque se va a juntar acá muchos electrones, entonces sale afuera. ¿Ven? Imposible ir ahí, sino que tiene que salir afuera. Acá, entonces acá tiene que aparecer una carga negativa, porque estos son pares de electrones. Esto forma el doble enlace, y esto sale afuera, y vemos qué pasa. Acá se forma la carga negativa, y acá un doble enlace con el oxígeno del metóxido. Bueno, ¿qué cambia acá? Acá yo veo que este oxígeno, si calcula la carga formal, va a aparecer que tiene carga positiva. ¿Sí? La carga formal del oxígeno que tiene 3 enlaces. ¿Sí? Y el oxígeno puede tener 2 enlaces, ¿no? Bueno, ¿ven? Entonces, después, la otra estructura es cuando ese par de electrones entra a formar un doble enlace y este par de electrones pasa a formar un doble enlace acá. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, entonces acá directamente forma un doble enlace. Acá todo igual. Y acá, ¿qué pasó? Este par de electrones viene acá. Y este pasó a formar el doble enlace con el carbono hidrógeno 2. Y se neutralizó ese carbono. ¿Sí? Y acá todo igual. O sea que desapareció, ya no es más carbocatión acá, sino que la carga aparece acá, yo veo. ¿Ven?
ya que se distribuye la carga. Antes estaba acá y acá, ahora está solo acá. Vale, después, si ustedes quieren completar, ver cómo se hace, entonces, si esto pasó acá, ahora estos electrones pasan acá y este sale afuera. Y así continúa, ¿no es cierto? Continúa así, así, hasta volver acá. Entonces, los electrones pi pasan acá y este sale afuera. Acá afuera, doble enlace oxígeno CH3. Entonces, por último es cuando ese par de electrones entra acá y este sale afuera y se neutraliza acá. Bueno, entonces, a partir de este viene acá y este par de electrones acá. H2 y acá todo igual. Acá, este pasa el doble enlace, acá ven, oxígeno, metilo, y acá par de electrones, y acá el otro par. Ahí está. Bueno. Acá hay que poner cargas. ¿Ven? Porque es un carbono que tiene 3 enlaces, entonces carga positiva, carga positiva. Bueno, ahí cerramos con corchetes todas las estructuras. Porque son estructuras resonantes. Bueno, entonces esta es más estable que el catión vencido, ¿sí? ¿Entienden? Después, en el caso del bifenilo, o sea, 2-fenilo era más estable porque teníamos 10 estructuras resonantes. O sea, si comparamos los mismos compuestos, cuando más estructura tiene, entonces es más estable. Si comparamos diferentes compuestos, por ejemplo, el carboxilato tenía 2 estructuras resonantes. Con el bisulfato, 3 estructuras, ¿cuál es más estable? El bisulfato. Son compuestos diferentes. El fenóxido tiene 5 estructuras resonantes, pero es menos estable porque no son todas equivalentes. Entonces el fenóxido es menos estable que el carboxilato, que tiene las 2 estructuras, 2 solos, pero son equivalentes. Bueno, ahora, en este caso, como los compuestos son... ¿Cuándo uno uno se da cuenta que es más, que la energía es equivalente? ¿Y a qué influye? Bueno, por ejemplo, esta con esta, ¿te parece que son equivalentes? Esta con esta. O sea, tienen la misma estabilidad porque son idénticos. Hay una carga positiva en carbono, una carga positiva sobre el carbono. ¿Ves? Y el resto todo igual. Esos dos son equivalentes. Ahora, estos dos son entre sí equivalentes, pero este con este no son equivalentes, porque acá, carga positiva sobre el oxígeno, carga negativa sobre el carbono, carga positiva, y este no tiene eso. ¿Entendés? Con este tampoco son equivalentes, porque este tiene carga positiva y este no. Bueno, profe, gracias. Vamos a ver, configuración absoluta de los centros quirales. En el tema de esterizomería. Entonces, esa configuración absoluta se indicaba con R o con S. Con R o con S. El centro quiral. Absoluta es porque no está referido a ningún compuesto.
Entonces, supongan que tenemos acá tenemos un aldehído, por ejemplo. Acá un hidrógeno, un oxidrilo y acá un metilo. Este es el centro quiral porque tiene los 4 átomos o los 4 grupos diferentes. Entonces, ¿cómo es de un solo centro quiral, no es cierto? Bueno, ¿cuál es la configuración absoluta de ese centro? Puede ser R, ¿es R o S? Entonces, por convención, bueno, se utilizan las reglas de Can. Can es así. Ingold y Prelog. Bueno, ahora, las reglas de Can, Ingold y Prelog es para establecer un orden de prioridad. Entonces, se establecen un orden de prioridad. Prioridad según el número atómico del primer átomo unido al centro quiral. O sea, este es el hidrógeno. ¿Y este cuál es el primer átomo unido al centro quiral? Es el oxígeno. Acá tenemos el carbono y acá el carbono. Entonces ponemos el orden de prioridad. ¿Cuál tiene mayor número atómico? ¿El oxígeno o los carbonos? El oxígeno. Entonces este es prioridad 1. Después, como los dos tienen igual prioridad, se utilizan las otras reglas. ¿Sí? O sea, las reglas de Can, Ingold y Prelog, pero primero era por número atómico de primer átomo unido. Después, si hay dos átomos de igual número atómico, hay dos átomos de igual número atómico, como en este caso, entonces nos fijamos en el número atómico de los átomos siguientes. Este tiene un doble enlace con el oxígeno, este hidrógeno. Y este tiene 3 hidrógenos. ¿No? Entonces, este seguramente tiene mayor prioridad, porque con que tenga un átomo de mayor número atómico ya tiene mayor prioridad. ¿Sí? Bueno, cuando hay dobles enlaces así, se llama enlaces múltiples, hay una tercera regla, que dice que cuando hay un enlace múltiple, como en este caso, entonces esta estructura, bueno, se hace como se llama una estructura expandida. Esta estructura expandida quiere decir que este carbono que tiene ese doble enlace se considera que está unido con el otro átomo del enlace, del doble enlace con este carbono se considera que está unido por dos enlaces simples. Uno sería el enlace simple este y otro así. Y se borra el doble enlace, ¿cierto? Ahora, el otro átomo, que era la unidad también tiene dos enlaces simples con el mismo. Uno es este enlace simple y el otro se coloca en cualquier posición. Entonces esa es la estructura desdoblada o expandida. Bueno, vamos a hacer de vuelta. Entonces, la estructura expandida se considera en este caso cuando hay enlaces múltiples. Entonces quiere decir que este carbono está unido entonces ¿a qué? Este carbono. Está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. O sea, está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. ¿Así? La estructura. Bueno, vamos a hacer de nuevo para practicar, a ver. Tenemos un doble enlace. Así. Entonces, hacemos los cambios solamente en esa posición, en doble enlace. Entonces borramos el enlace pi
Cada átomo al doble enlace lo representa como que tiene dos enlaces simples, ¿sí?, con el otro. O sea, este con este tiene dos enlaces simples. Uno a este y otro acá le ponemos, ¿tá? Y ahí, eso es la estructura expandida para este grupo. Entonces, ustedes tienen que saber hacer, por ejemplo, si tenemos un doble enlace, así, comparado con un triple enlace, ¿cuál tiene mayor prioridad? Bueno, entonces acá como tiene doble enlace, con este, entonces este tiene que tener dos enlaces simples con este, ¿tá? Entonces, uno sería este que ya estaba, y borramos el enlace aquí y ponemos el otro, ¿sí? Este, a su vez, como tenía el doble enlace con este, tiene que tener con este dos enlaces simples. Uno le gastaba y el otro le ponemos. Entonces quiere decir que si se compara la prioridad de este con este, los átomos siguientes de este son hidrógeno, oxígeno y oxígeno. En cambio, los átomos siguientes de este, ¿qué son? Hidrógeno, carbono y carbono. Entonces, ¿cuál tiene mayor prioridad? Este, porque aunque tenga uno de mayor prioridad, de mayor número atómico, eso es importante, lo hace más de mayor prioridad. Ahora este, ¿se anima a hacer solo este? ¿Cómo harían? A ver. Esto sí continúa igual. Este enlace simple continúa igual. Este también. Lo que tenemos que borrar es estos dos, los electrones pi, los enlaces pi. Entonces, como hay tres enlaces acá, tiene que haber, este con este tiene que tener tres enlaces simples con este. Y este con este, tres enlaces simples. ¿Entienden? Entonces, acá como hay triple enlace, entonces tiene que haber tres enlaces simples. Uno este, el otro este y el otro este. Así. A su vez, este tiene que tener tres enlaces simples con este. 1, 2, 3. Cuando teníamos doble enlaces, dos enlaces simples más. 1, 2. 1, 2. Pero con el triple enlace, 3 entonces. 1, 2, 3. Este, 1, 2, 3. Bueno, este carbono, los átomos siguientes de este carbono son carbono, carbono y carbono. Entonces, el orden de prioridad es primero este. Bueno, entonces cuando hay triple enlace, tiene que tener tres enlaces simples. O sea, cuando hay tres enlaces, entonces tres enlaces simples. Este tiene 1, 2, 3 y este 1. Bueno, entonces, acá tenemos este prioridad 2, y este prioridad 3, y prioridad 4. ¿Sí? Entonces, por convención, el de prioridad 4, el de menor prioridad tiene que colocarse hacia atrás. Hacia atrás, bien atrás del centro quiral, o sea, esconderse. ¿Sí? Entonces, para poder esconderse detrás, tiene que colocarse en posición vertical. ¿Tá? Entonces, para pasar la posición vertical, hacemos dos intercambios. Entonces, ¿por qué? Porque con dos intercambios se obtiene el mismo compuesto. O sea, la configuración no cambia. Entonces hacemos, puedo pasar, o sea que el hidrógeno, por convención, tiene que estar colocado detrás del centro quiral. Entonces, para colocarse detrás, tenemos que colocar en posición vertical. ¿Sí? Porque este grupo está hacia atrás y este hacia atrás, por convención. Todos los que están en posición vertical están hacia atrás del observador. Todos los que están en posición horizontal están hacia el observador. Entonces el de última prioridad, tenemos que pasarlo a esta posición. Si lo queremos poner arriba, entonces hacemos dos intercambios. Un intercambio acá, otro intercambio. ¿Ah?
Entonces, un intercambio, dos intercambios. Con dos intercambios tenemos el mismo, o sea que no cambió nada, ¿no es cierto? La configuración es la misma. Entonces, acá ya no vamos a tener ese grupo, vamos a tener el hidrógeno. ¿Ven? El hidrógeno allá y acá el aldehído. El metilo allá, el oxidrilo. Ahora colocamos el orden de prioridad. Era 1, 2, 3, y este era el 4, pero eso suponiendo que está detrás del centro chiral, ¿sí? Entonces, si para ir con una flecha curva, vamos de 1 a 3. Si se sigue el sentido de las agujas del reloj, para ir de 1 a 3, la configuración es R. ¿Tá? Entonces se pone R y el nombre del compuesto. Entonces, para el nombre, acuérdense que hay un orden de importancia. Les explico de vuelta. El hidrógeno tiene que colocarse en posición, el hidrógeno de última prioridad, o sea, prioridad 4, vamos a ponerlo en posición vertical. Para pasarlo a posición vertical hacemos dos intercambios. O sea, con un número par de intercambios, pero tiene el mismo compuesto. Entonces, acá pasamos. Este es un intercambio, el hidrógeno acá, el aldehído acá. Y el otro intercambio es el metilo allá y el oxidrilo. Entonces acá, otra vez, colocamos el orden de prioridad con una flecha, vamos del 1 al 3. 1, 2, 3. Y si se sigue el sentido de la aguja del reloj, la configuración es R. Entonces se pone R y el nombre del compuesto. ¿Sí? Este compuesto acuérdense que tiene el aldehído, en el carbono 1, después sigue este carbono 2, que es el carbono 2, el 1, acá tenemos un oxidrilo, un hidrógeno y un metilo. Entonces, tiene 3 carbonos, es un propanal. Pero en el carbono 2 tenemos un oxidrilo, entonces 2-hidroxipropanal. Bueno, este es entonces el 2-hidroxipropanal, pero es R. Entonces se pone R2-hidroxipropanal. Pero delante de R se pone a qué carbono corresponde, que es el carbono 2. Entonces 2R, 2-hidroxipropanal. 2R. Esa se llama notación estereoquímica. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el de menor prioridad de entrada ya? Al comienzo tenemos en posición vertical, entonces no hay necesidad de hacer el doble intercambio. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ver el orden de prioridad. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos dos centros quirales? Por ejemplo, acá un centro quiral, acá. Entonces ponemos metilo, acá ponemos un bromo, hidrógeno, acá el grupo amino y acá hidrógeno y acá CH3. Entonces, lo que tenemos que hacer es el carbono 1, ¿cuál es? ¿Mm? Bueno, acá podemos ver este grupo, más importante que no hay muchos. Bueno, cuando tenemos dos centros quirales, entonces tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces ponemos metilo, el grupo amino, el bromo y el metilo. ¿Está? Entonces, tenemos dos centros quirales, este y este. Entonces hacemos por separado. O sea, entonces, hacemos por separado. O sea, este centro quiral lo colocamos así. Ahí ponemos metilo, hidrógeno, amino, y acá todo este grupo, o sea, carbono,
hidrógeno, bromo, metilo. Ahí vemos el orden de prioridad. Entonces, prioridad 1, el nitrógeno, tiene mayor número atómico. Y entre estos dos, este carbono y este, como tiene igual prioridad, entonces este tiene, los átomos siguientes son hidrógeno, 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 el metilo. Y este, en cambio, tiene hidrógeno, bromo y carbono. Este tiene prioridad 2, entonces. ¿Sí? Este prioridad 3 y este 4. Ahora nos fijamos. Como el 4 está en posición horizontal, hay que llevarle en posición vertical. Entonces hacemos dos intercambios. Entonces lo llevamos a posición vertical. Podemos poner para abajo un intercambio y acá el otro intercambio. Entonces, con dos intercambios, entonces tenemos acá el amino y acá el metilo. Acá el hidrógeno y acá el carbono con todo esto. O sea, yo lo llamaría grupo R directamente. ¿Sí? Entonces, carbono, hidrógeno, bromo y el CH3. Todo ese grupo. Entonces, le colocamos de nuevo el orden de prioridad. Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Entonces, para ir de 1 a 3, seguimos sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, tiene este centro espiral, tiene configuración absoluta S. ¿Ven? 1, 2, 3, sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Entienden? Entonces, este es un propano. 2 amino, 3 bromo, propano. Entonces, en la posición 2 tenemos 2S. Después acá el nombre. Ahora vamos a ver, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. ¿Cuál es la configuración del carbono 3? Entonces ponemos acá 2S y acá 3 y vemos qué configuración tiene del 3. ¿Sí? Entonces, en el 3, ¿qué tenemos? Tenemos todo este grupo, ¿sí? Todo esto, ¿ven? Que directamente podemos poner R. ¿Sí? Acá no le pusimos, pero para no poner todo eso, ponemos R, acá ponemos hidrógeno, bromo, metilo. Entonces, el orden de prioridad ahora. El bromo tiene prioridad 1. Entre estos dos, acá vemos R. Tenemos que hay un carbono y acá también. Quiere decir que como este tiene el primer átomo igual, vamos a mirar los átomos siguientes. Y R es carbono, que tiene un hidrógeno, metilo y un amino. Entonces, el metilo tiene 3 hidrógenos. En cambio, este carbono tiene hidrógeno, carbono y nitrógeno. Este tiene mayor prioridad porque este tiene solo hidrógeno. Entonces ponemos el orden de prioridad ahora. Este es 1, este es el 2 y este es el 3. Este es el 4. Otra vez el de 4 está en posición horizontal. Entonces lo llevamos a posición vertical. Entonces hacemos doble intercambio. ¿Qué quiere decir doble intercambio? Para que el hidrógeno se ubique en posición vertical. Entonces podemos llevar así, este acá y este acá, el bromo abajo y el metilo arriba. Entonces venimos acá, doble intercambio. Entonces ponemos hidrógeno, R, metilo y bromo. ¿Ven? Hidrógeno, metilo, R y bromo. Bueno, ahora colocamos de nuevo el orden de prioridad. Entonces, este es prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, y este está escondido detrás del centro espiral. Entonces, para ir de 1 a 3, ¿qué seguimos? ¿La manecilla del reloj o sentido contrario? Seguimos las manecillas del reloj, el mismo sentido.
Entonces la configuración es R. Por lo tanto, en la notación del selectivo ponemos 2S, 3R y acá el nombre del compuesto. Bueno, y así hice la configuración absoluta por ese sistema del intercambio. ¿Mm? Bueno. Ahora vamos a ver eritro y treo. O sea, los nombres, esto, eritro y treo, se utilizan para identificar los diastereoisómeros. ¿Se acuerdan que los isómeros ópticos se clasifican en enantiómero y diastereoisómero? Entonces, supongan que tenemos acá un aldehído, acá un grupo amino, y acá un bromo, y acá un metilo. Entonces, eritro y treo se utiliza cuando hay dos centros quirales adyacentes, o sea, vecinos, que tienen dos grupos o átomos iguales o similares, están en posición horizontal, o sea, hacia el observador. ¿Ven? O sea, ¿cuál es la condición para que haya eritro y treo? Es que haya dos centros quirales adyacentes, que haya hacia el observador, o sea, en posición horizontal, haya dos grupos similares, por ejemplo, amino, un bromo, ¿sí? O iguales, por ejemplo, oxidrilo, fibrilo. ¿Sí? Entonces, en este caso no hay meso, pero también puede haber eritro y treo meso. Meso es cuando había un plano de simetría. ¿Tá? O sea, la de simetría es cuando, por ejemplo, acá aldehído, acá amino y amino. ¿Sí? O sea que dos grupos iguales y acá también, los extremos iguales. O sea, hay plano de simetría. Entonces los dos grupos iguales, o sea que pueden ser meso también. Pero eritro y treo, en este caso no hay meso. Este tiene su enantiómero, que es la imagen especular. ¿Por qué tiene su enantiómero? Porque no hay ningún elemento de simetría. ¿Ah? Bueno, y hacemos entonces. Como hay dos centros quirales, las estructuras posibles de este son esta y la otra. ¿Se acuerdan que era cuando cambiaba de posición en un centro quiral? Un grupo o átomo pasaba del otro lado. O sea, este amino pasa allá, el hidrógeno acá. Y el otro centro quiral queda igual. Eso se llama cambio de la configuración. De un centro quiral, ya el NH2 pasa al otro lado y el otro centro quiral queda igual. Bueno, esos eran los pasos. ¿Se acuerdan que hace para hacer todos los astereoisómeros posibles? Entonces tenemos el enantiómero, cuáles son diastereoisómeros. Y en los diastereoisómeros vamos a ver eritro y treo. Entonces, acá el enantiómero de este era la imagen en el espejo. NH2, hidrógeno, bromo, hidrógeno y metilo. Estos dos son imágenes especulares no superponibles. Uno es D y el otro es L. El otro L quiere decir que uno es más y el otro es menos. O sea que más quiere decir destrógiro y menos levógiro. Entonces son enantiómeros entre sí. Ahora, este también tiene su enantiómero, que es la imagen en el espejo. Ya, hidrógeno, bromo, NH2, hidrógeno y metilo. Entonces, estos son enantiómeros también. Es otro par de L. Bueno, ahora, ¿cuáles son diastereoisómeros? Si esta es la estructura 1 y 2, esta es la estructura 3 y esta es la 4, entonces diastereoisómeros eran 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3 y 2 y 4. Diastereoisómeros es cuando en un centro quiral
por lo menos en un centro quiral la configuración es la misma, por ejemplo acá, pero por lo menos en otro centro quiral la configuración es opuesta. ¿Sí? O sea, este con este son diastereosómeros. Vamos a ver este con este. Acá la configuración es opuesta y acá igual. ¿Ven? Entonces son diastereosómeros. Este con este. Acá la configuración es la misma y acá opuesta. Entonces ponemos diastereosómero. Diastereosómeros son diastereosómeros. Son 1 y 3. 1 y 4. 2 y 3. 2 y 4. Son todos diastereosómeros. Ahora, ¿cuál es el diastereosómero eritro? Es cuando los grupos similares están del mismo lado. Entonces, esto es eritro. Están del mismo lado. ¿Sí? Tenemos este eritro, y este, cuando los grupos similares están al lado opuesto, es el treo. ¿Sí? Este es treo y este es treo. Bueno, entonces eso viene de la eritrosa, que es un azúcar simple o monosacárido. La eritrosa tiene 4 carbonos, pero en lugar de amino hay un oxidrilo. Y acá también oxidrilo y acá oxidrilo, o sea, CH2OH. Entonces tenemos eritrosa, la eritrosa. Por lo tanto, esta es relativa, configuraciones relativas. ¿Sí? Porque la eritrosa es un monosacárido que tiene esta estructura. Tiene 4 carbonos, acá OH, OH. Tiene todos los oxidrilos del mismo lado. ¿Sí? Este es, cuando el oxidrilo estaba a la derecha, era la D. Cuando el oxidrilo a la izquierda es la L. ¿Pero qué oxidrilo? Del último centro quiral. O sea, este es el primer centro quiral, es el segundo o último centro quiral. Entonces ahí, cuando el oxidrilo está a la derecha, este es B. Cuando el oxidrilo está a la izquierda era L, mayúscula. ¿Está? Bueno, entonces, la eritrosa, ya saben, de ahí viene eritro, porque los grupos similares están del mismo lado. Acá los grupos trilo del mismo lado. Ahora, treo, ahí viene la treosa. Treosa es este azúcar así. 1, 2, 3, 4. Y acá están opuestos los oxidrilos. ¿Ven? Opuestos. Esa es la treosa. Es un monosacárido de azúcar simple. Entonces, cuando están opuestos es treo acá, porque se refiere a esa estructura. ¿Sí? Está basado en la estructura de la treosa. O sea, estos grupos similares opuestos. ¿Ven? Bueno, y que con eso terminamos, ¿sí? Después los otros quedan para consulta. O sea, si ustedes tienen necesidad de saber algo de ese tema, van a la consulta. Vamos a empezar con mecanismo, cinética y termodinámica. Profe, ¿Sí? ¿las consultas se le puede hacer por mail? Sí, ¿es por mail? ¿Las consultas se le puede hacer por mail? Sí. Por email, bueno, gracias. por Hotmail, mejor, porque yo siempre abro el Hotmail. Más que el Gmail es muy poco abro yo. ¿Está? El Hotmail. Bueno, gracias. No. Bueno, entonces ahora viene mecanismo, cinética y termodinámica. De reacciones orgánicas, estamos. ¿Sí?
Entonces, el mecanismo, ¿qué es? Es una descripción detallada, de todos los pasos, desde los reactivos hasta los productos. ¿Sí? Es un esquema detallado, ¿no es cierto? O sea, una descripción detallada. Quiere decir que ahí que en este mecanismo se describe, por ejemplo, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos. Si se produce en un solo paso, ¿sí? O en 2 o más pasos, ¿sí? ¿Qué más? Si hay en 2 o más pasos, ¿cuáles son los intermediarios? Puede haber 1 o más intermediarios. ¿Cuáles son los enlaces que se rompen, ¿no es cierto? Y se indican con una flecha curva cuáles son el movimiento de los electrones. O sea, el movimiento de los electrones con flechas curvas como vieron anteriormente en las reacciones ácido-base. O sea, ya vieron algo, entonces reacciones base, el mecanismo, ¿sí? Cómo se forman los productos. Bueno, eso es el mecanismo. Cada tipo de reacción tiene su nombre. Por ejemplo, mecanismo SN1, quiere decir sustitución nucleofílica unimolecular, por ejemplo. Tiene su nombre para cada compuesto. Ahora, ¿qué es la cinética? Cinética, esta palabra usted conoce, se refiere a, estudia la cinética, ¿qué estudia? La velocidad o rapidez de las reacciones químicas, ¿sí? Entonces estudia la velocidad o rapidez. Esa es la cinética. Bueno, entonces, y la termodinámica, esto describe la termodinámica hacia dónde, la posición del equilibrio de la reacción. Esa es la termodinámica. La posición del equilibrio, o sea, si está en equilibrio, ¿sí? O el equilibrio está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Y para ello compara la estabilidad del reactivo con los productos. Entonces, ustedes saben que las reacciones se producen desde lo más inestable a lo más estable. O sea, las reacciones, para que se desplacen hacia los productos, entonces los reactivos tienen que ser más inestables. Más inestable quiere decir mayor energía interna. ¿Sí? Mayor energía interna, porque están muy poco estabilizados. ¿Sí? Ya sea por resonancia, no están estabilizados, por hiperconjugación. ¿Sí? Bueno, y ese sería lo más estable, serían los productos. ¿Sí? Por algún motivo esto sería más estable. Entonces, para lo de mayor energía, serían los reactivos. Entonces, al producirse la reacción, libera esa energía interna, se transforma en un compuesto más estable, porque liberó esa energía interna. Bueno, entonces, eso entonces es lo que hace la termodinámica. Entonces, la termodinámica de la reacción. Entonces, acá vemos que los requerimientos termodinámicos para que se produzca una reacción, está dada por ¿cuál ecuación? ¿Mm? Está dada por la ecuación de la energía libre de Gibbs, que es igual, esta es el cambio de energía libre de Gibbs. Cambio o variación, dado por delta. Cambio de energía libre de Gibbs.
Entonces, esto es igual a el calor de reacción, que es el calor que se libera, que se absorbe en una reacción. O sea, para que se produzca la reacción, se necesita romper enlaces en los reactivos. Entonces ahí el proceso endotérmico, porque se absorbe energía. ¿Está? Cuando se forman los nuevos enlaces para obtener los productos, se libera energía. Entonces, ahí... ¿Sí? ¿Qué pasó? Hoy estamos mala suerte. ¿Puede repetir lo que dijo porque se cortó justo? Bueno, entonces esto es importante. Que las reacciones van de los menos estables, que son los reactivos, a lo más estable, que son los productos. Lo menos estable en los reactivos significa de mayor energía interna. ¿Está? Entonces, los productos, se libera energía interna, se libera y se obtienen los productos más estables, porque tienen menor energía. ¿Entienden o no? Ahora, si le preguntan, ¿cuáles son los requerimientos termodinámicos para que se produzca una reacción? O sea, para que se obtengan los productos. La reacción se desplaza hacia la derecha, o sea, hacia los productos. Está dada por la siguiente ecuación, que delta G, que es el cambio de energía libre de G, es igual a delta H menos T por delta S. ¿Ya? Esa es la ecuación que nos da los requerimientos termodinámicos para que se produzca la reacción. Entonces vamos a ver esta ecuación. Delta G ya le puse, variación o cambio de energía libre de G. Este delta G es igual a la energía de los productos menos energía interna de los reactivos. Entonces, ¿qué me dice? Para que se produzca la reacción, ¿cuál tiene que ser menor? ¿La energía de los productos o la energía de los reactivos? Menor energía, el más estable, o sea, los productos. Menor. Y mayor energía, reactivo. Entonces, como el reactivo tiene mayor energía y tiene un signo negativo, esto es mayor, quiere decir que delta G, para que se produzca la reacción, tiene que ser negativo, porque esto es mayor que esto. ¿Está? Como tiene el signo negativo, entonces negativo. ¿Está? Entonces, delta G, que es igual a la diferencia de esa, tiene que ser, para que se produzca la reacción, negativo. O sea que, ¿entienden? O sea, se tiene que liberar energía. Cuando se libera energía y este se transforma en más estable, quiere decir que delta G negativo. ¿Está? Bueno, este delta G está relacionado con la espontaneidad de la reacción. O sea, que la reacción se produzca sin necesidad que se le suministre calor continuamente. Entonces se produce en forma natural o continuamente no hay necesidad de que se le esté suministrando calor. Entonces esa es la reacción espontánea. Entonces no, está relacionada con la espontaneidad de la reacción o con la posición del equilibrio de la reacción. O sea, entonces delta G, si es negativo, el equilibrio está desplazado hacia los productos. Bueno, o sea, ¿con qué está relacionado entonces? Con la posición de equilibrio de la reacción, con la espontaneidad de la reacción. Ahora, y el G igual, a energía de producto menos energía de reactivo. Y eso tenemos que representar, entonces, en una gráfica. La gráfica o diagrama de energía potencial, que es la energía interna, la energía que tienen los reactivos y los productos se representa en un diagrama o un perfil de energía. Entonces este valor es el calor de reacción. Este se llama delta H, entonces la variación de entalpía. Variación de entalpía, que es cuando estos términos, delta S es pequeño, ya vamos a ver que cuando el estado gaseoso está muy pequeño, entonces delta G igual a delta H.
O sea, el cambio de energía libre es igual al cambio de entalpía. ¿Está? Bueno, por eso van a ver a veces diagramas, entonces, de energía potencial, que aumenta desde cero, y acá se pone curso de la reacción. Ya hacia allá, ¿no es cierto? Curso de la reacción. Entonces acá se observa todos los cambios energéticos. A medida que transcurre esta es la energía del reactivo y esta es la energía del producto. ¿Ven eso o no? Vamos a hacer más grande. Bueno, entonces, lo que figura acá, vamos a hacer el diagrama o perfil de energía donde mostramos la energía de reactivo, R, y la energía del producto, GP. ¿Está? Bueno, si nosotros hacemos la diferencia de esos dos, en el diagrama tenemos delta G en el diagrama. Entonces, hacemos la diferencia. Desde 0 hasta P, que es la energía de P, es menor, este valor es menor. Y después ponemos la energía del reactivo, que es mayor. Entonces, GP va primero. GP menos GR nos da esto. Este es el delta G de la reacción. Ese delta G de la reacción, esta ecuación es a presión constante y a temperatura constante. ¿Sí? Eso es importante también. O sea, la presión constante es abierta, un recipiente es abierto. Bueno, entonces ya saben colocar el delta G de la reacción, cómo se representa. Eso es puramente teórico. Entonces, acá podemos ver el pico máximo de energía de la curva, se llama estado de transición. ¿Ven ahí? Esto se llama estado de transición. El pico máximo. A ver si ven. Bueno, ese estado de transición es un estado de transición entre reactivos y productos. Entonces, en ese estado de transición hay un compuesto que se está formando, ahí se llama complejo activado. Acá en este punto el compuesto, o sea, el reactivo se está transformando, porque se va a obtener después el producto. Entonces, acá ese reactivo se va a llamar complejo. Bueno, el estado de transición entre el reactivo y el producto, ahí el compuesto acá, o sea, el reactivo se está transformando, se está rompiendo enlaces. Entonces se llama complejo activado. Acá tiene máxima energía. Necesita esa energía para que se rompan los enlaces. Entonces, quiere decir que los reactivos que tienen esta energía necesita que se les suministre energía. Los reactivos necesitan tomar energía para llegar a este estado de transición, de esa energía máxima. A esa energía que los reactivos necesitan se llama energía de activación, que es la altura, desde R, la energía de R, hasta la energía del estado de transición. Eso se llama energía de activación, que nosotros vamos a llamar delta G con dos crucecitas, así. ¿Está? O sea, delta G, así. Esa es la energía de activación. La energía, y a esto se llama barrera de energía, ¿no es cierto? Se llama barrera. Pero la altura entre G, el reactivo, y la energía del estado de transición, y de acá hasta acá, es energía de activación. Es la energía que el reactivo necesita, que se le suministre para que las moléculas reactivas lleguen a formar el complejo activado. Entonces, en el complejo activado llega un momento que se libera energía y se transforma en producto. ¿Ven? Disminuye la energía.
libera toda esa energía que tenía y se transforma en producto. Bueno, ¿qué le parece? Esto es de un solo paso, ¿no es cierto? La gráfica de un solo paso. Esta energía, porque el producto tiene menor energía que el reactivo, entonces delta G va a ser negativo. Delta G negativo. Entonces, cuando delta G es negativo y se obtiene el producto, esto se llama reacción exergónica. La reacción es exergónica, cuando nos referimos a delta G, o sea, cambio de energía libre. Cuando el cambio de energía libre es negativo, la reacción exergónica quiere decir que se liberó energía. Se obtuvo el producto. Bueno, eso es cuando hablamos de delta G. Ahora, si nosotros hablamos de delta H, ya vamos a ver acá, es otra cosa, porque el calor de reacción es acá. A esto se le llama variación de entalpía. ¿Ven? Que hay un término que se llama T, que es la temperatura absoluta, por delta S. Delta S es el cambio de entropía. Entonces, esto se llama temperatura absoluta. Y delta S es cambio de entropía. Es igual a la entropía de producto menos entropía de reactivos. ¿Está? Bueno, entonces, la entropía, ¿qué es la entropía? La entropía está relacionada con la posibilidad de movimiento molecular de las moléculas. También se lo llama, está relacionado con los grados de libertad. Por ejemplo, un gas tiene mayor grado de libertad en las moléculas, mayor posibilidad de movimiento que un líquido. Entonces, el gas tiene mayor entropía. Un líquido tiene mayor entropía porque tiene mayor posibilidad de movimiento en las moléculas, la mayor grado de libertad que cuando se encuentra en estado sólido. Entonces, el agua tiene mayor entropía que cualquier otro compuesto que está en estado líquido. El agua, porque por el tamaño que posee el agua, o sea, por la cantidad que se encuentra. Y bueno, entonces después vamos a ampliar el concepto de cambio de entropía. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se calcula delta H. Bueno, el cambio de entropía, delta H es igual a la sumatoria del calor de disociación de los enlaces rotos más la sumatoria del calor de formación de los enlaces formados. Entonces eso podemos ver para el caso del metano, que es un gas, más oxígeno, la combustión del metano. Con calor se transforma en dióxido de carbono más agua. Más el calor que se libera en la reacción, porque la reacción es, cuando hablamos de delta H, o sea, el calor de la reacción, cuando se libera calor, la reacción es exotérmica. Cuando hablamos de delta H. Cuando hablamos de delta G, es exergónica. Entonces, cuando se libera calor, el calor de reacción es negativo. Eso por convención. Es negativo. Bueno, ahora, entonces dijimos que el calor este calor de reacción se calcula con calores de disociación y calores de formación que están tabulados. ¿Cómo? ¿Qué es lo que están tabulados? Están tabulados, por ejemplo, acá tenemos 4 enlaces carbono-hidrógeno. 4 enlaces. Acá tenemos un enlace oxígeno-oxígeno. Acá el dióxido de carbono es así, ¿no es cierto?
¿qué tenemos? 2 enlaces carbono-oxígeno. Y acá tenemos el agua, es así. Tenemos 2 enlaces oxígeno. Bueno, antes de hacer esto tenemos que ajustar la reacción. Yo creo que no está ajustado acá. Porque acá tenemos 2 oxígenos y acá tenemos más oxígeno. ¿Sí? Acá tenemos 4 hidrógenos, acá tenemos menos hidrógeno. Entonces, para ajustar la reacción, primero vemos los hidrógenos. Acá hay 4 hidrógenos, acá hay 2. Entonces ponemos 2. ¿Ah? Entonces acá en total hay 4 hidrógenos. Después vemos el oxígeno. El oxígeno acá hay 2, pero acá hay 2 más 2. 2 oxígenos son 4. 4. Entonces ponemos 2 por 2, 4. Ahí sí. Entonces quiere decir que hay 2 enlaces oxígeno-oxígeno. Ya multiplicamos por 2. Bueno, como estos son enlaces que se rompen, se llaman enlaces rotos. Entonces estos enlaces están tabulados y se llama energía de disociación. Esto es calor de disociación o energía de disociación de enlace. No están tabulados. Y esos valores tabulados, por ejemplo, para el carbono e hidrógeno, oxígeno, tienen valores positivos, porque para romper el enlace se necesita suministrar calor, necesita calor. Entonces el proceso es endotérmico. Cuando es endotérmico, estos valores son positivos. En cambio, en los productos, vemos que acá tenemos 2 por el agua. Pero por cada molécula de agua tenemos 2 oxígeno y hidrógeno. Entonces ponemos 2 por 2, 4. 4 enlaces oxígeno. ¿Está? Bueno, entonces, estos valores también son energía de disociación, pero como nosotros necesitamos, porque estamos haciendo el cálculo del calor de reacción. Entonces, estos datos están tabulados como energía de disociación de enlaces, ¿sí? Y en la tabla no aparecen los signos, pero para el mismo enlace, cuando se rompen se pone signo positivo a los valores. Cuando se forman para el mismo enlace, tienen signos negativos, calor de formación del mismo enlace. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, necesitamos el dato de calor. Está tabulado, ¿no es cierto? Energía de disociación, pero como se está formando le ponemos signo negativo. Acá también signo negativo porque se están formando esos enlaces. Claro, entonces suponga que tenemos, nosotros queremos para hidrógeno, cuando se rompe el enlace hidrógeno-hidrógeno, nosotros necesitamos energía. Entonces tenemos hidrógeno, rupturas homolíticas. O sea, los datos están tabulados para compuestos en estado gaseoso diatómicos y rupturas homolíticas. ¿Ven? Entonces acá, para romper el enlace, energía de disociación de enlace, signo positivo. Para formarse los enlaces, o sea, el mismo enlace, acá se libera calor. Acá se libera calor. Entonces es el mismo valor, pero de signo negativo, cuando se libera calor, porque el proceso es exotérmico. Negativo, y acá, para romper, signo positivo. Entonces se usa la misma tabla. Bueno, esa es una forma de calcular calor de reacción. Después hay otra forma, es con los valores de calor de formación, que están tabulados también en condiciones estándar. En condiciones estándar lleva el cerito. Quiere decir, a 25 grados Celsius, una atmósfera, y la concentración molar. O sea, en moles, molar quiere decir moles por litro de la solución que se está, las condiciones del volumen que se está usando, ¿no es cierto? Moles por litro. Hay que llevarlo al litro. ¿Sí? Eso es moles por litro. Bueno, estas condiciones estándar. Entonces, cuando se usa estas condiciones, se pone el cerito.
En cualquier otra condiciones no se pone el cerito. Entonces, el calor de reacción es la sumatoria del calor de formación del producto menos la sumatoria del calor de formación de los reactivos. Esa es la otra forma. Entonces hay que buscar cuáles son los productos, cuáles son los calores de formación que están. Sí, el calor de reacción con esta ecuación es el calor de formación del producto menos el calor de formación del reactivo. Multiplicado, si hay coeficiente estequiométrico, hay que multiplicarle cada uno de los calores. O sea, sumatoria. Si hay dos productos, entonces la sumatoria de cada uno multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Y acá, en el caso de los reactivos, calores de formación. Entonces, estos valores positivos y acá negativos. Entonces, producto menos reactivo. Entonces, eso, bueno, lo que les quiero mostrar es que hay distintas formas de calcular el calor de reacción. ¿Y qué es eso? El calor de reacción es el calor que se libera cuando este valor es negativo, ¿está? La reacción es exotérmica. Cuando da positivo, quiere decir que la reacción es endotérmica, quiere decir que absorbe calor, o sea, endotérmica. No se libera calor. Acá quiere decir que el producto es menos estable que el reactivo. Acá. Y la reacción no se desplaza hacia el producto, sino se desplaza hacia el reactivo, el equilibrio. O sea, cuando la reacción es energónica, se desplaza hacia la izquierda, o sea, hacia los reactivos.